¿Y si te dijera que algunos alimentos que probablemente ya tienes en tu cocina podrían ayudar a tu cuerpo a mantener niveles saludables de testosterona de forma completamente natural? No estamos hablando de suplementos caros, de pastillas milagrosas, ni de productos que prometen resultados imposibles. Hablamos de alimentos reales que la ciencia ha estudiado durante años, y que aportan los nutrientes que tu organismo necesita para funcionar correctamente. Porque la testosterona no solo influye en la masa muscular, también está relacionada con tu energía diaria, tu fuerza, tu concentración, tu estado de ánimo, tu deseo sexual e incluso con la facilidad para mantener un peso saludable. El problema es que millones de hombres tienen niveles más bajos de lo normal sin siquiera sospecharlo. Lo atribuyen al estrés, al trabajo, a la edad, o simplemente creen que sentirse cansados todo el tiempo es algo normal. Pero muchas veces el verdadero problema está mucho más cerca de lo que imaginan, en lo que ponen sobre el plato todos los días. La alimentación moderna está repleta de ultraprocesados, azúcar, grasas de mala calidad y alimentos pobres en vitaminas y minerales. Si al cuerpo le faltan las piezas necesarias para fabricar hormonas, simplemente no puede hacerlo de manera eficiente. Y eso es exactamente lo que veremos hoy. Te mostraré los 7 alimentos que más destacan por aportar nutrientes relacionados con una producción hormonal saludable, según la evidencia científica disponible. No son alimentos mágicos ni reemplazan un tratamiento médico cuando existe un trastorno hormonal, pero sí pueden ayudarte a crear el mejor entorno posible para que tu cuerpo funcione como fue diseñado. Quédate hasta el final, porque el alimento número 1 suele sorprender a casi todo el mundo. Es económico, fácil de conseguir y probablemente ya esté en tu despensa sin que conozcas todo su potencial. Además, al terminar el video te compartiré varios hábitos que, en muchos casos, tienen incluso más impacto sobre la testosterona que la alimentación por sí sola. ¿Qué es realmente la testosterona? Antes de hablar de alimentos, vale la pena entender por qué esta hormona es tan importante. La testosterona es la principal hormona sexual masculina, aunque las mujeres también la producen en cantidades mucho menores. Entre sus funciones más importantes están: favorecer el desarrollo y mantenimiento de la masa muscular, ayudar a conservar huesos fuertes, participar en la producción de glóbulos rojos, influir en la energía diaria, contribuir al deseo sexual, participar en la producción de espermatozoides, ayudar al rendimiento físico y mental. Es completamente normal que sus niveles cambien con la edad. Generalmente alcanzan su punto máximo durante la juventud y luego disminuyen lentamente con el paso de los años. Sin embargo, la edad no es el único factor. Dormir poco, acumular exceso de grasa corporal, llevar una vida sedentaria, consumir demasiado alcohol, vivir con estrés constante y alimentarse mal también pueden afectar el funcionamiento hormonal. Algunas señales que podrían aparecer cuando existe un nivel bajo de testosterona incluyen: fatiga constante, menor fuerza física, dificultad para ganar músculo, disminución del deseo sexual, cambios de humor, baja motivación, problemas de concentración. Eso sí, estos síntomas pueden deberse a muchas otras causas. Si aparecen de forma persistente, lo correcto siempre será consultar con un profesional de la salud y realizar los estudios correspondientes. Para la mayoría de las personas, mejorar la alimentación, hacer ejercicio, descansar mejor y controlar el estrés son algunas de las mejores herramientas para favorecer un funcionamiento hormonal saludable. Y ahora sí, comencemos con el primer alimento del ranking. Número 7. Pescados grasos. Cuando alguien piensa en salmón, normalmente lo relaciona con la salud del corazón. Pero este pescado ofrece mucho más. El salmón, las sardinas, la caballa, la trucha y el arenque contienen una combinación de nutrientes que pueden favorecer un entorno adecuado para la producción hormonal. Uno de los más importantes es la vitamina D. Aunque solemos llamarla vitamina, en realidad actúa de forma muy parecida a una hormona y participa en numerosos procesos del organismo. Diversos estudios han observado que muchos hombres con niveles bajos de vitamina D también presentan niveles más bajos de testosterona. Esto no significa que tomar grandes cantidades de vitamina D aumente automáticamente la testosterona. De hecho, los suplementos parecen ser realmente útiles solo cuando existe una deficiencia. Por eso, obtenerla mediante alimentos y una exposición responsable al sol suele ser una excelente estrategia. Los pescados grasos también aportan abundantes ácidos grasos omega 3. Estas grasas saludables ayudan al sistema cardiovascular y pueden contribuir a reducir la inflamación crónica. ¿Por qué importa esto? Porque cuando el organismo vive inflamado durante largos periodos, prácticamente todos sus sistemas funcionan peor, incluido el endocrino.
Además, estos pescados son una fuente extraordinaria de proteínas de alta calidad. Las proteínas proporcionan los aminoácidos necesarios para conservar la masa muscular y mantener una buena composición corporal suele asociarse con un mejor equilibrio hormonal. Un plato de salmón acompañado por verduras y una porción de arroz integral o papas puede convertirse fácilmente en una comida muy completa. Y lo más importante, no necesitas comerlo todos los días. Incluir pescado azul 2 o 3 veces por semana ya puede aportar beneficios importantes para tu salud general. Recuerda que las mejoras reales no llegan por consumir un alimento una sola vez. Llegan cuando repites pequeños buenos hábitos durante meses. Antes de pasar al siguiente alimento, hay algo que casi todos los hombres deberían entender. Cada vez que aparece una nueva moda sobre testosterona, Internet se llena de anuncios prometiendo aumentarla con una cápsula o un polvo milagroso. Pero el cuerpo humano no funciona así. La producción de testosterona depende de un proceso extremadamente complejo. Necesita vitaminas, necesita minerales, necesita grasas saludables, necesita proteínas, necesita dormir bien, necesita entrenar, necesita controlar el estrés y necesita que todos esos factores trabajen juntos. Si falta una sola pieza del rompecabezas, todo el sistema puede funcionar peor. Por eso, antes de gastar dinero en suplementos de dudosa eficacia, suele ser mucho más inteligente revisar primero la calidad de la alimentación. Y hablando de minerales fundamentales, el siguiente alimento contiene uno de los más importantes para la salud reproductiva masculina. Número 6. Ostras. Cuando los investigadores estudian los nutrientes relacionados con la salud hormonal masculina, hay un mineral que aparece una y otra vez: el zinc. Este mineral participa en cientos de reacciones químicas dentro del organismo, interviene en el sistema inmunológico, en la cicatrización, en la síntesis de proteínas, en la producción de ADN, y también desempeña un papel importante en la producción normal de testosterona y en la formación de espermatozoides. Pero aquí existe una confusión muy común. Consumir zinc no hace que la testosterona se dispare automáticamente. Lo que ocurre es que, si una persona tiene deficiencia de zinc, corregir esa carencia puede ayudar a que el organismo vuelva a producir hormonas de manera normal. En cambio, si tus niveles ya son adecuados, consumir grandes cantidades no hará que produzcas más testosterona, y de hecho, podría traer efectos negativos. Por eso siempre es mejor empezar por los alimentos. Las ostras son probablemente la fuente natural más rica en zinc que existe. Una pequeña porción puede aportar una cantidad impresionante de este mineral, pero además contienen proteínas de alta calidad, vitamina B12, hierro, cobre y selenio, nutrientes fundamentales para la producción de energía y el correcto funcionamiento del organismo. Durante siglos las ostras se asociaron con la fertilidad masculina. Aunque muchas historias exageraron sus efectos, hoy la ciencia sí reconoce que son uno de los alimentos más densos en nutrientes relacionados con la salud reproductiva. Y si no te gustan las ostras, no hay problema. También puedes obtener zinc mediante carnes magras, semillas de calabaza, garbanzos, lentejas, porotos, productos lácteos e incluso algunos cereales fortificados. Lo importante no es obsesionarse con un solo alimento. Lo importante es construir una alimentación variada, que cubra todas las necesidades del organismo. Número 5. Huevos. Durante muchos años, los huevos fueron injustamente demonizados. Se decía que aumentaban el colesterol y que era mejor evitarlos. Sin embargo, la evidencia científica actual ofrece una visión mucho más equilibrada. Para la mayoría de las personas sanas, los huevos pueden formar parte de una alimentación saludable sin ningún problema. ¿Y por qué son tan interesantes cuando hablamos de salud hormonal? Primero, porque aportan proteínas completas de altísima calidad. Cada músculo, cada enzima y prácticamente cada tejido de tu cuerpo necesita aminoácidos para mantenerse y repararse. Si consumes poca proteína, conservar masa muscular se vuelve mucho más difícil, especialmente después de los 40 o 50 años. Además, la yema contiene vitamina D, vitamina B12, colina, selenio, yodo y grasas saludables. La colina merece una mención especial porque participa en el funcionamiento del cerebro, del hígado y del sistema nervioso. Sorprendentemente, muchas personas no consumen suficiente. Otro punto importante es su enorme densidad nutricional. Por muy pocas calorías, los huevos aportan una combinación extraordinaria de vitaminas, minerales y proteínas.
Por eso forman parte de la alimentación habitual de muchos deportistas y personas que buscan mantenerse fuertes con el paso de los años. Ahora bien, existe un mito muy popular. Hay quienes afirman que comer huevos aumenta directamente la testosterona porque contienen colesterol. La realidad es bastante diferente. Es cierto que el colesterol es uno de los componentes que el cuerpo utiliza para fabricar hormonas esteroideas, incluida la testosterona. Pero eso no significa que comer más colesterol haga que produzcas automáticamente más testosterona. La regulación hormonal depende del cerebro, del sistema endocrino, del descanso, del ejercicio, del peso corporal y de muchos otros factores. Piensa en una receta de pan. La harina es indispensable. Pero si vacías un saco entero de harina sobre la mesa, no aparecerá un pan por arte de magia. También hacen falta agua, levadura, sal, tiempo y la temperatura adecuada. Con las hormonas ocurre exactamente lo mismo. Los huevos son una excelente pieza del rompecabezas, pero nunca la solución completa. Si quieres aprovecharlos al máximo, prueba un desayuno con huevos, verduras y una tostada integral en lugar de cereales azucarados o bollería industrial. Es un pequeño cambio que puede marcar una enorme diferencia con el paso del tiempo. Número 4. Verduras de hoja verde. Cuando alguien piensa en testosterona, probablemente imagine carne, huevos o suplementos. Muy pocas personas piensan en espinacas, y sin embargo, deberían hacerlo. Espinaca, kale, acelga, rúcula y otras verduras de hoja verde son auténticas bombas nutricionales. Uno de sus mayores beneficios es su contenido en magnesio. Este mineral participa en más de 300 procesos dentro del organismo. Ayuda al funcionamiento muscular, al sistema nervioso, a la producción de energía, a la calidad del sueño y al equilibrio hormonal. Algunos estudios han observado que los hombres con niveles adecuados de magnesio suelen presentar un mejor funcionamiento hormonal, especialmente cuando realizan actividad física de manera regular. Pero, nuevamente, el magnesio no es un potenciador milagroso. Simplemente ayuda a que el organismo funcione como debería. Además del magnesio, estas verduras aportan vitamina K, vitamina C, folatos, potasio, antioxidantes y nitratos naturales que favorecen una buena circulación sanguínea. También contienen mucha fibra y muy pocas calorías. Eso ayuda a controlar el apetito, estabilizar el azúcar en sangre y mantener un peso saludable. Y mantener un peso saludable es uno de los factores más importantes para conservar niveles normales de testosterona. No hace falta comer enormes ensaladas todos los días. Puedes añadir espinaca a una tortilla, kale a un batido, acelga a una sopa, o incorporar hojas verdes a tus platos habituales. Son pequeños cambios que repetidos durante meses terminan dando resultados mucho mayores que cualquier dieta extrema. Número 3. Granada. Pocas frutas tienen una historia tan larga como la granada. Durante siglos fue símbolo de fertilidad, salud y longevidad. Hoy sabemos que destaca por su enorme contenido en antioxidantes. Estos compuestos ayudan a combatir el llamado estrés oxidativo. Con el paso del tiempo, factores como fumar, dormir poco, consumir demasiado alcohol, vivir estresado o seguir una mala alimentación, aumentan ese estrés oxidativo. Los antioxidantes ayudan a proteger las células frente a ese desgaste constante. La granada también aporta vitamina C, potasio y fibra. Algunas investigaciones han explorado si podría influir sobre los niveles de testosterona. Los resultados son interesantes, pero todavía no son lo suficientemente sólidos como para afirmar que aumente esta hormona de forma significativa. Lo que sí sabemos es que una alimentación rica en frutas y verduras favorece un mejor funcionamiento del organismo en general, y un organismo sano siempre tendrá más posibilidades de mantener un equilibrio hormonal adecuado. Puedes añadir granada al yogur, a la avena, a las ensaladas, o simplemente comerla sola como postre. Eso sí, si compras zumo de granada, revisa la etiqueta. Muchos productos contienen grandes cantidades de azúcar añadido. Siempre que sea posible, elige fruta fresca o zumos 100% naturales. Número 2. Aceite de oliva virgen extra. Si existe un alimento que ha demostrado beneficios una y otra vez dentro de la dieta mediterránea, es el aceite de oliva virgen extra. Su riqueza en grasas monoinsaturadas, vitamina E y polifenoles lo convierte en uno de los alimentos más estudiados del mundo. Estas grasas saludables ayudan a cuidar el corazón y pueden contribuir a mantener una inflamación baja. Y eso es importante porque un organismo sano funciona mucho mejor a todos los niveles. Durante años, se culpó injustamente a todas las grasas de muchos problemas de salud. Hoy sabemos que no todas son iguales. Las grasas trans presentes en muchos ultraprocesados pueden ser perjudiciales. En cambio,
Las grasas saludables presentes en alimentos como el aceite de oliva, los frutos secos, el aguacate o las semillas forman parte de una alimentación equilibrada. Eso tampoco significa que beber grandes cantidades de aceite vaya a aumentar la testosterona. Simplemente ayuda a crear un entorno nutricional favorable. Puedes utilizarlo para cocinar verduras, aliñar ensaladas o sustituir otras grasas menos saludables. Son cambios sencillos que mejoran mucho la calidad global de la alimentación. Número 1. Frutos secos. Llegamos al alimento que más sorprende, y probablemente ya lo tengas en casa. Los frutos secos. Especialmente las nueces de Brasil y las nueces comunes. ¿Por qué? Porque concentran una enorme cantidad de nutrientes en muy poco volumen. Las nueces de Brasil son una de las mejores fuentes naturales de selenio. Este mineral participa en el funcionamiento de la tiroides, el sistema inmunológico, la protección antioxidante y la salud reproductiva masculina. Eso sí, aquí más no significa mejor. Con 1 o 2 nueces de Brasil al día suele ser suficiente. Consumir demasiadas durante largos periodos puede provocar un exceso de selenio. Las nueces tradicionales aportan grasas omega 3, antioxidantes, fibra y magnesio. Las almendras destacan por su vitamina E. Los anacardos aportan cobre, zinc y magnesio. Los pistachos contienen fibra, proteínas vegetales y potasio. Por eso, lo ideal no es comer siempre el mismo fruto seco. Lo mejor es alternarlos. Un pequeño puñado varias veces por semana aporta una gran variedad de nutrientes. Además, producen mucha saciedad. Eso ayuda a reducir el consumo de bollería, snacks ultraprocesados y alimentos ricos en azúcar. Y mantener un porcentaje saludable de grasa corporal sigue siendo una de las estrategias más eficaces para conservar un buen equilibrio hormonal. El verdadero secreto. Después de ver estos 7 alimentos, quizá esperabas descubrir uno capaz de duplicar la testosterona. Pero la realidad es mucho más interesante. No existe un alimento milagroso. La testosterona depende del conjunto de hábitos que mantienes cada día. Dormir entre 7 y 9 horas, entrenar fuerza varias veces por semana, mantener un peso saludable, reducir el consumo de alcohol, controlar el estrés, consumir suficientes proteínas, incluir grasas saludables, comer frutas y verduras todos los días, y evitar que la mayor parte de tu alimentación provenga de productos ultraprocesados. Cuando todos esos factores trabajan juntos, tu organismo tiene muchas más posibilidades de funcionar correctamente. No busques atajos. Construye hábitos. Porque los resultados que realmente duran no aparecen de un día para otro. Se consiguen gracias a cientos de pequeñas decisiones repetidas durante meses e incluso años. Y esa es precisamente la diferencia entre quienes logran mantenerse fuertes, activos y con buena calidad de vida a medida que envejecen, y quienes esperan encontrar una solución mágica que nunca llega. CTA Final. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos 7 alimentos consumes con más frecuencia y cuál piensas incorporar desde hoy? Me encantará leer tu respuesta. Y si este video te ayudó a entender cómo la alimentación puede influir en tu salud hormonal, dale me gusta, compártelo con alguien que pueda necesitar esta información y suscríbete a Nutrición Sin Mitos, porque aquí encontrarás contenido basado en evidencia, explicado de forma sencilla y pensado para ayudarte a cuidar tu salud con decisiones inteligentes. Nos vemos en el próximo video.